Debería estar muerta. Los médicos lo dijeron. Mi automóvil se despeñó más de 50 metros por el cerro Las Golondrinas, volcó 3 veces y se estrelló contra un árbol centenario. Nadie sobrevive a un accidente así, pero yo sobreviví. Durante 7 días estuve entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital San Vicente de Medellín, con tubos por todas partes, máquinas pitando y médicos intercambiando miradas preocupadas que podía percibir incluso en mi estado de semiconsciencia. Mi nombre es Elena Suárez, tengo 65 años y estoy aquí para contarles cómo descubrí que alguien intentó matarme y cómo esa persona siempre estuvo a mi lado, sonriendo mientras yo luchaba por mi vida. Los ojos del doctor Rojas casi saltaron de sus órbitas cuando me vio despertar en el 7º día. «Es un milagro, doña Elena», repetía, mientras revisaba mis signos vitales. Tenía 3 costillas rotas, una perforación en el pulmón, fractura en la clavícula y hematomas por todo el cuerpo. Pero estaba viva, y fue solo cuando recuperé completamente la conciencia que la realidad comenzó a formarse como un rompecabezas macabro ante mis ojos. Trabajé 35 años en el Banco Nacional de Crédito. Empecé como cajera y me jubilé como gerente general de la sucursal central de Medellín. Siempre fui conocida por mi perspicacia con los números y por mi intuición certera sobre las personas. Ese instinto me hizo ascender en mi carrera y también me ayudó a criar a mis 2 hijos después de que mi esposo falleciera hace 8 años. Mateo, mi hijo mayor, siguió el camino de su padre y hoy dirige la Ferretería Suárez, la más grande de la región. Lucía, mi pequeña, siempre fue la niña de mis ojos, quizás demasiado consentida, pero brillante. Está en su primer año de Derecho en la Universidad Central. Nunca imaginé que, a los 65 años, viviendo tranquilamente en el residencial Los Almendros, alguien desearía mi muerte, y mucho menos que ese alguien sería tan cercano. El cerro Las Golondrinas es famoso en Medellín por sus 17 curvas cerradas en secuencia. Cualquiera que haya vivido en esta ciudad sabe que ese tramo debe descenderse con cautela, usando el freno motor y respetando cada curva como si fuera la última. Yo hacía ese trayecto desde hace años. Conocía cada giro, cada piedra del camino. En la tercera curva, pisé el freno para reducir la velocidad. Nada sucedió. Pisé más a fondo, con más fuerza. El pedal llegó hasta el suelo sin ofrecer resistencia. El pavor se apoderó de mí instantáneamente. «Dios mío, estoy sin frenos», grité para mí misma dentro del coche, mientras intentaba desesperadamente controlar el vehículo que ganaba velocidad cada segundo. Intenté usar el freno de mano, pero la inclinación era demasiado fuerte. La velocidad ya era excesiva. Las curvas venían una tras otra, y yo sabía que no lograría tomar todas ellas. En la 6ª curva, perdí completamente el control. El coche rompió la barrera de protección y se lanzó al abismo. Los segundos siguientes parecieron una eternidad. Dicen que antes de morir, tu vida pasa ante tus ojos. No fue exactamente así conmigo. Vi apenas los rostros de mis hijos, de mi esposo ya fallecido, y sentí un pesar profundo por no haberles dicho cuánto los amaba la última vez que los vi. Después, oscuridad. Desperté días después, con el sonido rítmico de los equipos médicos. La primera imagen que registré fue el rostro de mi nuera, Alejandra, conversando en voz baja con el doctor Rojas en la esquina de la habitación. Había algo extraño en su mirada, algo frío y calculador que me hizo estremecer internamente. Cuando notó que estaba consciente, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, gracias a Dios. Estábamos tan preocupados», dijo, sosteniendo mi mano con una delicadeza que me pareció falsamente ensayada. No pude responder. El tubo en mi garganta impedía cualquier palabra, pero mis ojos la estudiaban, captando cada movimiento, cada expresión facial. Alejandra nunca fue una persona que me agradara. Casada hace 15 años con Mateo, nunca logramos establecer una relación verdaderamente cercana. Es médica cardióloga, exitosa, elegante, pero siempre sentí algo calculador en su personalidad. Nunca disimuló su interés por la hacienda El Paraíso, herencia que mi marido dejó exclusivamente para mí y que yo planeaba dividir entre mis hijos solo después de mi muerte. «Voy a llamar al médico», dijo, y salió apresurada. Observé cómo conversaba con el doctor Rojas, un antiguo colega de facultad de ella.
Los dos intercambiaban miradas y susurraban, ocasionalmente lanzando miradas en mi dirección. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué me estaban ocultando? En los días que siguieron en la UCI, recibí visitas controladas. Mateo aparecía siempre con ojos enrojecidos de llanto, sosteniendo mi mano como si fuera a escapar en cualquier momento. Lucía venía menos. Decía que no soportaba ver a su madre en ese estado. La comprendía. Siempre fue una niña sensible, pero Alejandra estaba allí diariamente, verificando mi historial médico, conversando con los médicos, organizándolo todo. Su presencia constante, en vez de reconfortarme, despertaba en mí una creciente desconfianza. Fue en el 5.º día que Roberto Torres, el mecánico que cuidaba mi coche desde hace años, consiguió visitarme. Hombre sencillo, de manos callosas y corazón enorme, se acercó a mi cama con una mirada que mezclaba alivio y preocupación. «Doña Elena, gracias a Dios está viva», susurró mirando a los lados como quien teme ser escuchado. Se inclinó más cerca y habló aún más bajo. «Fui a ver los restos del coche en el depósito de la policía. Aquello no fue un accidente. Cortaron los cables del freno, doña Elena. Fue a propósito». El monitor cardíaco a mi lado comenzó a pitar más rápido. Una enfermera entró apresuradamente y Roberto fue rápidamente alejado, pero sus palabras quedaron martilleando en mi mente como una campana ensordecedora. Alguien había cortado los cables del freno de mi coche. Alguien quería verme muerta. Aquella noche no pude dormir. Mi mente de banquera, acostumbrada a analizar datos e identificar fraudes, comenzó a trabajar febrilmente. ¿Quién se beneficiaría con mi muerte? La respuesta vino casi instantáneamente. Alejandra. Mis hijos heredarían todo, incluyendo la hacienda tan codiciada por ella. Siempre percibí cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de aquella propiedad, cómo sutilmente sugería que podríamos transformarla en un resort, cómo insistía en que yo debería disfrutar la vida y permitir que ellos administraran mis bienes. Alejandra tenía acceso a mi casa en cualquier momento, conocimiento médico para saber exactamente cómo un sabotaje como aquel podría ser fatal. Y el motivo, el dinero, la hacienda, tal vez incluso librarse de una suegra que nunca la aceptó completamente. Todo encajaba perfectamente. En la mañana siguiente, cuando vino a visitarme, estudié su rostro con nuevos ojos, la sonrisa educada, la voz controlada, la manera como evitaba contacto visual prolongado. ¿Cómo no lo percibí antes? ¿Cómo no vi la frialdad calculadora detrás de aquella fachada de nuera preocupada? Alejandra, conseguí decir, después que me quitaron el tubo de la garganta. ¿Quién más sabe sobre el accidente? Ella vaciló por un segundo revelador. Todos saben que perdiste el control en el cerro, Elena. Fue un milagro que sobrevivieras. No fue eso lo que pregunté, insistí. Mi voz aún ronca. ¿Quién examinó el coche después? Ella palideció levemente. La policía, supongo. ¿Por qué? Hay algo que recuerdas. La manera como enfatizó recuerdas no pasó desapercibida. Estaba intentando descubrir si yo sabía algo. Decidí en aquel momento que no confrontaría a nadie inmediatamente. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. No, nada, respondí, cerrando los ojos como si estuviera cansada. Solo destellos confusos. Oí su suspiro de alivio, casi imperceptible, pero estaba allí. Cuando recibí el alta una semana después, volví a casa fingiendo estar más debilitada de lo que realmente estaba. Comencé a usar silla de ruedas incluso cuando no la necesitaba. Decía tener lapsus de memoria, confusión sobre los detalles del accidente. Quería que Alejandra se sintiera segura, que creyera que su plan, aunque no me hubiera matado, al menos había afectado mi mente. El detective Gabriel Ortega vino a visitarme discretamente, a petición de Roberto. Confirmó que la policía había abierto una investigación, pero sin sospechosos. Si usted tiene sospechas, dígamelo. Puedo investigar extraoficialmente, me ofreció. Mi nuera Alejandra, respondí sin dudar. Ella tiene todo que ganar con mi muerte. Recuerdo perfectamente aquel día. Era un martes soleado de septiembre. Había ido a visitar a mi amiga Neida Contreras, que también trabajó conmigo en el banco y vive al otro lado del cerro. Salí de su casa alrededor de las 5 de la tarde. Pretendía llegar antes del anochecer. El atardecer ya comenzaba a teñir el cielo cuando entré en mi Honda Civic azul
modelo 2019, un regalo que me di a mí misma cuando cumplí 63 años. Te mereces comodidad, Elena, me decía a mí misma. Irónico pensar que aquel símbolo de recompensa tras una vida de trabajo casi se convierte en mi ataúd. El cerro Las Golondrinas tiene 17 curvas cerradas en secuencia. Los locales sabemos que hay que bajar con cuidado, usando el freno motor. Yo hacía ese trayecto desde hace años. Conocía cada curva. En la tercera curva, pisé el freno para reducir la velocidad. Nada sucedió. Pisé más fuerte. El pedal llegó hasta el suelo sin ofrecer resistencia. El pánico se apoderó de mí instantáneamente. Intenté usar el freno de mano, pero la inclinación era demasiado fuerte, la velocidad ya era excesiva. Las curvas venían una tras otra, y yo sabía que no lograría tomar todas ellas. En la sexta curva, perdí completamente el control. El coche rompió la barrera de protección y se lanzó al abismo. Cuando desperté días después, con el sonido rítmico de los equipos médicos, la primera imagen que registré fue el rostro de mi nuera, Alejandra, conversando en voz baja con el doctor. Rojas en la esquina de la habitación. Había algo extraño en su mirada, algo frío y calculador que me hizo estremecer internamente. Cuando notó que estaba consciente, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, gracias a Dios. Estábamos tan preocupados, dijo, sosteniendo mi mano con una delicadeza que me pareció falsamente ensayada. No pude responder. El tubo en mi garganta impedía cualquier palabra, pero mis ojos la estudiaban, captando cada movimiento, cada expresión facial. Alejandra nunca fue una persona que me agradara. Casada hace 15 años con Mateo, nunca logramos establecer una relación verdaderamente cercana. Es médica cardióloga, exitosa, elegante, pero siempre sentí algo calculador en su personalidad. Nunca disimuló su interés por la hacienda El Paraíso, herencia que mi marido dejó exclusivamente para mí. Fue en el quinto día que Roberto Torres, el mecánico que cuidaba mi coche desde hace años, consiguió visitarme. Hombre sencillo, de manos callosas y corazón enorme, se acercó a mi cama con una mirada que mezclaba alivio y preocupación. Doña Elena, gracias a Dios está viva, susurró, mirando a los lados como quien teme ser escuchado. Se inclinó más cerca y habló aún más bajo. Fui a ver los restos del coche en el depósito de la policía. Aquello no fue un accidente. Cortaron los cables del freno, doña Elena. Fue a propósito. El monitor cardíaco a mi lado comenzó a pitar más rápido. Una enfermera entró apresuradamente y Roberto fue rápidamente alejado, pero sus palabras quedaron martilleando en mi mente como una campana ensordecedora. Alguien había cortado los cables del freno de mi coche. Alguien quería verme muerta. Volver a casa después de 7 días en la UCI y una semana más de internación fue como entrar en un territorio extranjero. Mi propio apartamento en el residencial Los Almendros, donde viví durante 15 años, parecía diferente. No eran solo las flores en todos los rincones, cortesía de Alejandra, claro, o la nueva disposición de los muebles de la sala para acomodar la silla de ruedas que yo fingía necesitar. Era algo más sutil, una energía diferente, como si las paredes guardaran secretos que no se atrevían a contarme. Mateo insistió en dormir en la habitación de invitados durante las primeras noches. Mi hijo siempre fue el responsable, el correcto, el predecible. Desde niño, era él quien organizaba los juguetes de su hermana, quien recordaba dar las medicinas a su padre cuando enfermó. Alejandra lo cambió de alguna manera, no completamente, pero lo suficiente para que yo notara la manera como evitaba ciertos temas en presencia de ella, cómo su postura corporal cambiaba cuando ella entraba en la sala. «Mamá, ¿necesitas algo?», me preguntó por tercera vez aquella mañana, mientras yo fingía dificultad para sostener la taza de té. «Estoy bien, hijo, solo cansada». Alejandra apareció en la puerta de la cocina, impecable en su conjunto blanco, lista para su turno en el hospital. Sus ojos recorrieron mi rostro, evaluando, calculando. «Mateo, deberías ir a trabajar. Llamé a María, ella se quedará con tu madre hoy. Llega en media hora». María era una enfermera jubilada que Alejandra conocía del hospital. Una mujer simpática, pero claramente leal a mi nuera. Una pieza más en el tablero, alguien más para vigilarme. «No necesito niñera», protesté con una debilidad deliberada en mi voz. «Elena,
Apenas puedes sostener una taza. ¿Y si te caes? ¿Y si necesitas algo urgente?, rebatió Alejandra con aquel tono condescendiente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una niña terca. Mateo intervino, siempre el pacificador. Mamá, es solo por un tiempo, hasta que recuperes las fuerzas. Cedí, como sabía que debía hacer. Era parte de mi plan parecer más vulnerable de lo que realmente estaba. Cada vez que aceptaba su ayuda, cada vez que me mostraba confusa o debilitada, estaba comprando más tiempo para reunir evidencias contra Alejandra. Después que se fueron, me quedé sola por algunos minutos. Era el momento que esperaba. Con esfuerzo controlado, aún no había cámaras en el apartamento, pero no podía arriesgarme. Me levanté de la silla de ruedas y caminé hasta el teléfono. Marqué el número que Roberto me había dado antes de salir del hospital. «Detective Ortega», respondió una voz grave del otro lado. «Aquí Elena Suárez», susurré, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Necesito que venga a mi apartamento hoy. Diga que es un antiguo cliente del banco. Estaré allí a las 14 horas, doña Elena». Colgué rápidamente al oír el sonido de la llave en la puerta. Era María llegando. Volví a la silla de ruedas con una agilidad que habría sorprendido a mis hijos. Las horas se arrastraron hasta la llegada del detective. María era demasiado eficiente. Raramente me dejaba sola. Finalmente, a las 2 en punto sonó el timbre. «Yo atiendo», dijo María, pero hice un gesto para detenerla. «Debe ser Pedro Mendoza». Mentí. «Un viejo amigo del banco. Llamó más temprano». Pedro era un señor que frecuentaba la misma iglesia que yo y trataba de cortejarme desde la muerte de mi marido. Todos lo sabían, incluso María. El detective Gabriel Ortega era un hombre de mediana edad, cabellos canosos y ojos atentos que parecían registrar cada detalle del ambiente. Se presentó como un antiguo cliente y María pareció aceptar la explicación. «María, ¿podrías darnos permiso? Asuntos del banco, ¿entiendes?». Ella vaciló, pero acabó accediendo, retirándose a la habitación del fondo donde estaba planchando ropa. «No tenemos mucho tiempo», susurré en cuanto salió. «Mi nuera vuelve a las 6». El detective asintió, sacando una pequeña libreta del bolsillo interno de su chaqueta. «Roberto me contó sobre su sospecha. Necesito entender mejor. ¿Por qué cree que su nuera intentaría matarla?». Durante los próximos 20 minutos relaté todo. La relación tensa con Alejandra a lo largo de los años, su interés por la hacienda El Paraíso, las conversaciones casuales sobre cómo yo debería disfrutar la jubilación y dejar que ellos cuidaran de mis bienes, las búsquedas que ella hacía en el ordenador de casa sobre propiedades rurales para inversión. «¿Ella tiene acceso a su casa cuando usted no está?», preguntó el detective. «Tiene la llave desde hace años. Para emergencias», dijo. «¿Y el coche? Tendría cómo acceder a él. Mi coche queda en el garaje del edificio. Cualquier persona con acceso al edificio podría llegar hasta él». El detective hizo algunas anotaciones más. «Doña Elena, sospechas son diferentes de pruebas. Necesitamos evidencias concretas. El informe preliminar de la policía confirma el sabotaje en los frenos, pero no hay huellas digitales, no hay testigos. Voy a investigar a su nuera discretamente, pero necesitamos más». Fue entonces cuando tuve la idea de las cámaras, pequeñas, discretas, que pudieran ser instaladas en puntos estratégicos de la casa y del edificio. El detective estuvo de acuerdo y prometió proporcionar el equipo. También sugirió que instalara una aplicación en mi celular que grabara todas mis conversaciones. «¿Y mi abogado? Necesito cambiar mi testamento sin que nadie lo sepa. Tengo un conocido de confianza. Puede venir aquí como otro amigo del banco». Cuando María volvió a la sala, el detective ya estaba de salida, agradeciéndome por la ayuda con sus dudas sobre inversiones. En cuanto la puerta se cerró, sentí una mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. Estaba oficialmente en guerra, aunque fuera la única en saberlo. En los días que siguieron, mantuve mi farsa. Dejaba que Alejandra administrara mis medicamentos, pero los escondía bajo la lengua cuando ella no estaba mirando. Permitía que sugiriera alteraciones en la casa, como la instalación de barras de apoyo en el baño, perfectas para esconder pequeñas cámaras. Escuchaba sus sugerencias sobre simplificar mi vida financiera, transfiriendo el control de algunas cuentas a ella y Mateo, solo por precaución. Una semana después de la visita del detective, recibí otra visita, el abogado Dr. Ernesto Bueno. Como acordado,
Se presentó como un antiguo colega del banco. María nos dejó a solas y rápidamente tratamos de modificar mi testamento. ¿Estás segura de esto?, preguntó el abogado cuando expliqué lo que quería. Absolutamente. Si algo me sucede, quiero que el testamento original solo sea revelado tras la conclusión de cualquier investigación policial. Y quiero que la Hacienda El Paraíso quede integralmente para mi hija, Lucía. Mi razonamiento era simple. Si Alejandra realmente estaba detrás del intento de asesinato, se desesperaría al descubrir que no heredaría nada si yo muriera. Tal vez eso la llevaría a cometer un error. Aquella noche, Lucía vino a visitarme. Mi pequeña tenía los ojos de su padre, grandes y expresivos, pero un temperamento explosivo que era solo suyo. Desde adolescente, nuestras relaciones estaban marcadas por altibajos. Yo siempre fui rigurosa con ella, quizás más de lo que fui con Mateo, tal vez porque, en el fondo, ella me recordaba más a mí misma de lo que me gustaría admitir. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó sentándose en el borde de mi cama. Había despedido a María más temprano, diciendo que mi hija pasaría la noche conmigo. Mejor, aunque tu cuñada parezca pensar lo contrario. Lucía puso los ojos en blanco. Alejandra siempre fue controladora, pero creo que realmente se preocupa a su manera. ¿Confías en ella?, pregunté, estudiando cuidadosamente la reacción de mi hija. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué la pregunta? Por nada. El accidente me hizo pensar en muchas cosas, en quién realmente se preocupa por mí. Mamá, todos se preocupan. Fue un accidente terrible, pero estás viva, es lo que importa. En aquel momento, quise desesperadamente contarle la verdad a Lucía, decir que no fue un accidente, que alguien intentó matarme, que sospechaba de Alejandra, pero algo me contuvo. Una voz interior me decía que no confiara en nadie hasta tener pruebas concretas. ¿Y cómo está aquel novio tuyo?, pregunté, cambiando de tema. El rostro de Lucía se endureció. Joaquín no es mi novio, mamá, y dejaste bien claro lo que piensas de él. Joaquín Mendoza era un joven del barrio La Esperanza, con quien Lucía había salido algunas veces. Un joven con historial de pequeños delitos, relacionado con drogas. Yo había prohibido la relación en cuanto lo descubrí, y eso causó una de nuestras mayores peleas. Solo quiero que seas feliz, hija, con alguien que te merezca. Ella no respondió, pero vi la tensión en sus hombros. Siempre tuve la impresión de que seguía viendo al joven a escondidas, pero nunca conseguí pruebas. Al día siguiente, el detective Ortega volvió, esta vez trayendo el equipo de vigilancia. Con la ayuda de Roberto, que vino a verificar si necesitaba adaptaciones en la casa debido al accidente, instalamos pequeñas cámaras en lugares estratégicos: sala, cocina, pasillo, incluso una en la habitación de invitados donde quedaban las llaves de mi coche cuando no lo estaba usando. Doña Elena, también necesitamos verificar el celular de su nuera. ¿Consigue tener acceso a él por algunos minutos? Era un pedido arriesgado, pero tuve una idea. El próximo domingo voy a invitarlos a un almuerzo aquí. Alejandra siempre se ducha antes de salir del turno. Es nuestra oportunidad. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. Aquel domingo, cuando Alejandra llegó para el almuerzo directamente del hospital, ofrecí mi baño para que se refrescara. Deja tus cosas aquí en la habitación, siéntete como en casa, dije, indicando mi cama donde podría dejar su bolso. En cuanto oí la ducha, tomé su celular. El detective me había dado instrucciones precisas sobre cómo sortear la pantalla de bloqueo usando una falla de seguridad específica de aquel modelo de smartphone. Funcionó. En segundos, estaba escudriñando sus mensajes, emails, historial de búsqueda, y entonces encontré algo. Un intercambio de correos electrónicos con una inmobiliaria especializada en resorts rurales. El asunto: evaluación preliminar, El Paraíso. La fecha: 3 días antes de mi accidente. Conforme conversamos por teléfono, nuestra evaluación preliminar de la propiedad, basada en las fotos y en la ubicación, estima un valor de mercado entre 2,5 y 3 millones de dólares. Con el proyecto de resort que mencionó, el retorno de inversión sería de aproximadamente 5 años. Mi corazón se aceleró. Allí estaba una prueba concreta de que Alejandra estaba planeando el futuro de mi hacienda sin mi conocimiento o consentimiento. Rápidamente, tomé fotos de la pantalla con mi propio celular. Continué buscando y encontré más. Búsquedas sobre cómo impugnar un testamento,
herencia en caso de muerte accidental e incluso cuánto tiempo lleva para una persona mayor recuperarse de un traumatismo craneal. El ruido de la ducha disminuyó, indicando que estaba terminando el baño. Rápidamente, coloqué el celular de vuelta exactamente en la misma posición y me alejé hacia la sala. Durante el almuerzo, observé a Alejandra con nuevos ojos. La manera como delicadamente cortaba la carne, cómo sonreía al servir la ensalada, cómo preguntaba sobre mi salud con aparente preocupación. Una actriz perfecta. Y yo, a mis 65 años, me sentía como una actriz aún mejor, interpretando el papel de la suegra frágil e ingenua. Alejandra, estuve pensando, dije, cuando Mateo fue a la cocina a buscar el postre. Tal vez tengas razón sobre la hacienda. Está abandonada hace tanto tiempo. Sus ojos brillaron instantáneamente. ¿Estás considerando venderla? No, pero pensé en ponerla a nombre de ustedes, para que puedan cuidar de ella mientras aún estoy viva para ver. La sonrisa que se abrió en su rostro fue genuina, genuinamente codiciosa. Elena, eso sería maravilloso. Tenemos tantas ideas para aquel lugar. Apuesto a que las tienes, pensé para mí misma, sintiendo una rabia fría recorrer mis venas. Aquella noche, después que todos se fueron, envié las fotos que tomé al detective Ortega. Su respuesta fue rápida. Evidencia circunstancial, pero fortalece la sospecha. Siga vigilante. Los días se transformaron en semanas. Yo mantenía mi fachada de fragilidad, pero secretamente me volvía cada vez más fuerte, tanto física como emocionalmente. Las cámaras escondidas captaban a Alejandra escudriñando mis documentos cuando pensaba que estaba durmiendo. Grabé conversaciones en las que sutilmente sugería a Mateo que tal vez sería mejor que yo simplificara mi vida y pasara el control financiero a ellos. Una mañana, cerca de 2 meses después del accidente, recibí una llamada del detective Ortega. Doña Elena, necesitamos hablar personalmente. Descubrí algo importante. Quedamos en encontrarnos en un café discreto en el centro de la ciudad. Dije a María que iría a la iglesia, uno de los pocos lugares donde no insistía en acompañarme. El detective parecía tenso cuando me senté frente a él. Encontré algo en la cuenta bancaria de su nuera, dijo, deslizando un sobre por la mesa. 2 días antes de su accidente, retiró $20,000 en efectivo, un retiro inusual para alguien que hace casi todo electrónicamente. Abrí el sobre con manos temblorosas. Allí estaban copias de extractos bancarios, documentos de transferencia. Y hay más, continuó. Rastreé algunas llamadas sospechosas. Alejandra mantuvo contacto con un hombre llamado César Ramírez, ex empleado del taller de Roberto. Fue despedido hace 6 meses por sospecha de robo. ¿Cree que ella lo contrató para sabotear mi coche? Es una posibilidad fuerte. Estoy intentando localizar a este César, pero parece haber desaparecido. Se mudó de su última dirección conocida poco después de su accidente. Aquella fue la confirmación que necesitaba. Ya no tenía dudas. Alejandra había intentado matarme por dinero. La codicia de transformar mi hacienda, mi casa, mi herencia en un emprendimiento lucrativo para ella. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, la voz más firme que nunca. Tengo un plan, respondió el detective, pero es arriesgado. Usted necesitará confrontarla directamente, con grabadoras y cámaras escondidas. Necesitamos que confiese. Concordé inmediatamente. Estaba cansada de fingir, cansada de vivir bajo el mismo techo que la mujer que intentó matarme. Era hora de terminar aquel juego. Acordamos que llamaría a Alejandra para una conversación privada la semana siguiente, cuando Mateo estuviera viajando por negocios. Le diría que quería oficializar la transferencia de la hacienda a su nombre y de mi hijo, pero que tenía algunas condiciones que discutir en privado. La codicia la haría bajar la guardia. No sabía, en aquel momento sentada en el café con el detective Ortega, que el destino tenía otros planes. No sabía que en cuestión de días, toda la verdad saldría a la luz de una manera que jamás podría imaginar, y que la persona que realmente intentó matarme no era quien yo pensaba. Después de salir del hospital, comencé mi propio plan. Fingí estar más débil de lo que realmente estaba. Empecé a usar silla de ruedas incluso cuando no la necesitaba. Decía tener lapsus de memoria, confusión sobre los detalles del accidente. Quería que la culpable se sintiera segura. El detective Gabriel Ortega vino a visitarme discretamente, a petición de Roberto.
confirmó que la policía había abierto una investigación, pero sin sospechosos. Si usted tiene sospechas, dígamelo. Puedo investigar extraoficialmente, me ofreció. Mi nuera, Alejandra, respondí sin dudar. Ella tiene todo que ganar con mi muerte. Instalé cámaras discretas por la casa. Contraté un nuevo abogado para modificar mi testamento sin que nadie lo supiera y comencé a recopilar pequeñas evidencias. Grabé conversaciones, observé reacciones, estudié patrones. Alejandra venía a visitarme casi a diario, siempre con esa misma sonrisa contenida. Traía flores, preguntaba por mi salud, se ofrecía a ayudar con mis medicamentos. Con cada visita, mi certeza aumentaba. Al volver a casa después de mi estancia en el hospital, convertí mi apartamento en el centro de operaciones de una investigación encubierta. Mi mente, forjada en décadas de detectar fraudes bancarios, se activó con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. El temor inicial había sido reemplazado por una determinación fría, metódica, casi profesional. El primer paso fue crear la ilusión perfecta de vulnerabilidad. Mateo trajo mis cosas del hospital mientras Alejandra reorganizaba el apartamento para facilitar mi movilidad. Observé cómo movía los muebles, instalaba agarraderas en el baño, colocaba mis medicamentos en un organizador diario, todo con una eficiencia clínica que ahora me parecía siniestra. «Mamá, ¿seguro que estarás bien sola con María durante el día?», preguntó Mateo, la preocupación genuina grabada en su rostro. «Por supuesto, hijo. Además, tu esposa ha pensado en todo», respondí con una sonrisa débil, estudiando la reacción de Alejandra por el rabillo del ojo. Vi un destello de satisfacción en su mirada, fugaz pero inequívoco. María, la enfermera jubilada que Alejandra había contratado para cuidarme, resultó ser una mujer de unos 60 años, eficiente y discreta. En los primeros días, se mantenía constantemente a mi lado, ayudándome con tareas que yo podría haber realizado perfectamente sola, pero necesitaba que todos creyeran en mi debilidad, especialmente Alejandra. Por las noches, cuando todos se iban, me levantaba de la silla de ruedas y caminaba por el apartamento, recuperando la fuerza en mis piernas. Hacía ejercicios simples que recordaba de mi juventud, cuando practicaba yoga. Mi cuerpo, aunque maltrecho por el accidente, respondía mejor de lo esperado. Las 3 costillas rotas dolían. La clavícula aún no había soldado completamente, pero mi determinación era más fuerte que el dolor. Una semana después de volver a casa, el detective Ortega llegó con un paquete discreto. Se presentó nuevamente como un antiguo cliente del banco, lo que ya se había convertido en nuestra coartada habitual. «¿Cómo se encuentra hoy, doña Elena?», preguntó en voz alta para beneficio de María, quien nos observaba desde la cocina. «Mejorando día a día, don Gabriel. Siéntese, por favor». «María, ¿podrías traernos un café?». En cuanto María desapareció en la cocina, el detective se inclinó hacia mí y habló en voz baja. «Tengo el equipo, pequeñas cámaras con sensor de movimiento, grabadoras activadas por voz, todo lo necesario para vigilar su apartamento. ¿Cuándo podemos instalarlo? Necesitamos distraer a María al menos durante 1 hora y encontrar momentos en que su nuera no esté aquí». Pensé rápidamente. «Mañana es el cumpleaños de María. Le diré a Mateo que le dé la tarde libre. Alejandra estará en el hospital hasta las 6. El detective asintió. «Perfecto, vendré con Roberto. La excusa será revisar las adaptaciones de la casa para su seguridad». El plan funcionó a la perfección. Al día siguiente, con el apartamento vacío, el detective y Roberto instalaron cámaras diminutas en puntos estratégicos, una en la sala, camuflada en el centro de mesa, otra en mi habitación, oculta entre los libros de mi estantería, una tercera en la cocina, dentro del reloj de pared. También colocaron micrófonos bajo la mesa del comedor y en mi mesita de noche. «Con esto podremos vigilar los movimientos de su nuera», explicó el detective mientras me enseñaba cómo funcionaba la aplicación en mi teléfono que me permitiría ver las imágenes en tiempo real. «¿Y si encuentra las cámaras?», pregunté repentinamente ansiosa. «Son prácticamente invisibles a menos que sepa exactamente dónde buscar. Además, no emiten ninguna señal detectable con equipos convencionales». Esa misma tarde, instalamos el sistema y comenzó mi vigilancia silenciosa. Era extraño observar mi propia casa como si fuera una intrusa, ver a María ordenando la cocina, a Mateo revisando documentos en la sala
a Alejandra entrando después de su turno en el hospital, dejando su bolso en el sofá, quitándose los zapatos con un suspiro de cansancio. Gestos cotidianos que ahora escrutaba buscando señales de traición. Los primeros días no revelaron nada extraordinario. Alejandra se comportaba como siempre, controladora, eficiente, manteniendo conversaciones superficiales conmigo, pero una noche, cuando todos creían que estaba dormida, la cámara de la sala captó algo intrigante. Alejandra, sentada en el sofá con su portátil, hablaba por teléfono en voz baja. Sí, está recuperándose mejor de lo que esperábamos. No sospecha nada. El plan sigue en pie. Solo necesitamos ser pacientes. La hacienda vale la espera. Mi corazón se aceleró. No mencionaba explícitamente el accidente, pero aquella conversación furtiva fortaleció mis sospechas. ¿Con quién hablaba? ¿Quién más estaba involucrado? La oportunidad de obtener más pruebas llegó el domingo siguiente. Invité a Mateo y Alejandra a Plisamna a almorzar, una aparente muestra de gratitud por sus cuidados. El verdadero objetivo era acceder al teléfono de mi nuera. Alejandra, debes estar agotada después de tu guardia. ¿Por qué no te das una ducha aquí antes de comer? Te sentirás mejor, sugerí con fingida preocupación. Es una buena idea, mamá. Gracias, respondió ella recogiendo su bolso. Deja tus cosas en mi habitación. Mateo, ¿podrías ayudarme a revisar unas recetas en la cocina? Quiero preparar ese postre que tanto te gusta para la próxima vez. En cuanto oí la ducha, me deslicé silenciosamente hasta mi habitación. El bolso de Alejandra estaba sobre la cama, su teléfono asomando desde el bolsillo exterior. Con manos temblorosas pero decididas, lo tomé y apliqué el truco que el detective me había enseñado para desbloquear ese modelo específico. La pantalla se iluminó, revelando su contenido. Rápidamente, revisé sus correos electrónicos, mensajes, historial de navegación, y allí estaba, un intercambio con una inmobiliaria especializada en desarrollos turísticos rurales. El tema del correo, evaluación preliminar, el paraíso, la fecha, 3 días antes de mi accidente. Conforme conversamos por teléfono, nuestra evaluación preliminar de la propiedad, basada en las fotos y en la ubicación, estima un valor de mercado entre 2,5 y 3 millones de dólares. Con el proyecto de resort que mencionó, el retorno de inversión sería de aproximadamente 5 años. También encontré búsquedas inquietantes. ¿Cómo impugnar un testamento? Herencia en caso de muerte accidental. Tiempo de recuperación de traumatismo craneal en personas mayores. Tomé fotos de todo con mi propio teléfono y, al oír que la ducha se detenía, coloqué rápidamente su móvil en el bolso, exactamente como lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Alejandra pudiera oírlo al salir del baño. Durante el almuerzo, observé a mi nuera con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada gesto solícito, cada pregunta aparentemente inocente sobre mi salud adquiría un significado siniestro. Estaba sentada a la mesa con la persona que había intentado matarme y tenía que seguir interpretando el papel de suegra agradecida y frágil. ¿Sabes, Alejandra?, dije cuando Mateo fue a la cocina por el postre. He estado pensando en lo que me has sugerido tantas veces, sobre la hacienda. Vi cómo sus ojos se iluminaban instantáneamente, un destello de codicia imposible de ocultar. ¿En serio, Elena? ¿Qué has pensado? Quizás tengas razón. A mi edad, ¿para qué complicarme con una propiedad tan grande? Tal vez sea hora de pensar en transferirla a vuestro nombre. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue casi depredadora. Elena, eso sería maravilloso. Mateo y yo podríamos encargarnos de todo. Tú solo tendrías que disfrutar de la vida sin preocupaciones. Sin preocupaciones, repetí, sosteniendo su mirada. Eso suena perfecto. Aquella noche, envié todas las pruebas al detective Ortega. Su respuesta fue cautelosa pero optimista. Esto fortalece nuestra teoría, pero aún necesitamos más para una acusación formal. Siga presionando sutilmente. Vea si comete algún error. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño juego del gato y el ratón. Yo, la aparente presa débil, era en realidad el cazador paciente. Dejaba caer comentarios sobre la hacienda, sobre mis finanzas, observando cómo Alejandra se volvía cada vez más audaz en sus sugerencias. Elena, he estado investigando sobre fideicomisos. Es una forma estupenda de proteger tu patrimonio
y evitar complicaciones futuras, me dijo un día, mientras me ayudaba a revisar unos extractos bancarios. Qué considerada, Alejandra. ¿Y quién administraría ese fideicomiso? Lo más lógico sería Mateo, o quizás yo, ya que tengo experiencia en gestión financiera. Por supuesto, asentí dócilmente mientras grababa toda la conversación. El detective Ortega, mientras tanto, seguía otras pistas. Localizó al mecánico César Ramírez, el ex empleado de Roberto que había sido despedido por robo 6 meses antes de mi accidente. César había desaparecido misteriosamente de Medellín justo después de mi accidente, pero el detective lo rastreó hasta Cartagena. Está gastando dinero como si le sobrara, me informó Ortega por teléfono. Un tipo que antes apenas llegaba a fin de mes, ahora vive en un apartamento de lujo frente al mar. Y adivine qué, hace transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Pueden rastrearse esas transferencias? Estamos en ello, pero lo más interesante es esto. 2 días antes de su accidente, su nuera retiró $20,000 en efectivo. Una suma exactamente igual fue depositada en la cuenta de César al día siguiente. Aquella revelación me dejó sin aliento. La evidencia era cada vez más contundente. Alejandra había pagado a César para sabotear mi coche, esperando que mi muerte pareciera un accidente, y así ella y Mateo heredarían todo, incluida la codiciada hacienda. El plan para confrontarla se formó rápidamente. Esperaríamos a que Mateo viajara a Bogotá por negocios, algo que hacía regularmente. Invitaría a Alejandra a tomar el té en mi apartamento, diciendo que quería discutir los detalles de la transferencia de la hacienda. Estaría equipada con un micrófono oculto, mientras el detective y 2 oficiales estarían en el apartamento contiguo, escuchando todo. El objetivo es que confiese, explicó Ortega. Necesitamos que admita su participación en el sabotaje, o al menos que diga algo que solo el culpable podría saber. ¿Y si se niega a hablar? Las personas arrogantes suelen jactarse cuando creen que han ganado. Le haremos creer que ha ganado, que finalmente obtendrá lo que quiere. La gente como ella no puede resistirse a presumir de su inteligencia. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Mateo anunció que debía viajar a Bogotá durante 3 días para una importante reunión de negocios. Alejandra, como era habitual, se ofreció a quedarse en mi apartamento por si necesitaba algo durante la noche. No es necesario, querida, le dije. María puede quedarse, pero me encantaría que vinieras mañana por la tarde. Quiero hablar contigo sobre algo importante, algo relacionado con el futuro de la hacienda. Sus ojos brillaron con anticipación. Por supuesto, Elena. ¿A qué hora te viene bien? A las 4, y ven sola, por favor. Es un asunto que prefiero tratar contigo primero, antes de involucrar a Mateo. La trampa estaba tendida. Esa noche el detective Ortega vino con un técnico para instalar equipos adicionales de grabación y asegurarse de que todo funcionara perfectamente. Me colocaron un pequeño micrófono en forma de broche de flor en mi suéter, prácticamente invisible. Recuerde, me instruyó Ortega, debe llevar la conversación hacia el accidente gradualmente. No la acuse directamente al principio. Deje que se sienta cómoda, segura, que crea que está a punto de conseguir lo que quiere. Luego, introduzca el tema del accidente como algo casual, una preocupación que le ha estado rondando. Observe su reacción, presione donde vea debilidad. Aquella noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada detalle del plan, cada posible giro de la conversación. Me sentía como antes de una importante presentación en el banco, esa mezcla de nerviosismo y adrenalina que te mantiene alerta. Pero esta vez, el riesgo era infinitamente mayor. A las 4 en punto del día siguiente, el timbre sonó. Ajusté mi broche micrófono, respiré hondo y abrí la puerta. Alejandra estaba allí, elegante como siempre en un vestido azul marino, una sonrisa estudiada en su rostro. Puntual como siempre, la saludé invitándola a pasar. He preparado té. Nos sentamos en la sala, la mesa de centro entre nosotras con la tetera y 2 tazas de porcelana. Justo debajo, invisible para ella, una cámara adicional grababa cada expresión de su rostro. Entonces, Elena, comenzó ella, aceptando la taza que le ofrecí. Mencionaste la hacienda. Asentí, tomando un sorbo de té. Sí, como sabes, el paraíso ha estado en la familia de mi esposo por generaciones. Siempre fue su orgullo, su conexión con sus raíces. Y ahora es tuyo.
comentó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una responsabilidad enorme para una persona sola. Exactamente, concedí. Y después del accidente me he dado cuenta de lo frágil que es la vida, de lo rápido que todo puede cambiar. Vi un destello de algo, culpa, satisfacción, cruzar fugazmente su rostro. Es natural que pienses así después de lo que pasaste. Fue una experiencia traumática. Lo fue, concordé, inclinándome ligeramente hacia adelante, especialmente porque, según Roberto, no fue realmente un accidente. Su mano se detuvo a medio camino de llevar la taza a sus labios. ¿Qué quieres decir? Dijo que los cables de los frenos fueron cortados, que alguien saboteó mi coche deliberadamente. Alejandra dejó la taza en la mesa con estudiada calma. Roberto siempre ha tenido mucha imaginación. Los coches viejos fallan, Elena. Es natural. Mi coche tenía apenas 3 años, Alejandra, y la policía confirmó el sabotaje. Su expresión se mantuvo impasible, pero noté cómo su respiración se aceleraba ligeramente. ¿Y por qué me cuentas esto? Era el momento de presionar, porque estoy tratando de entender quién querría hacerme daño. ¿Y por qué? Suenas como si tuvieras una teoría, respondió, su voz ahora tensa. La tengo, afirmé, sosteniendo su mirada. Creo que fue alguien que se beneficiaría de mi muerte, alguien que quiere el paraíso desesperadamente, alguien que ha estado planeando convertirlo en un resort lucrativo. Su rostro palideció visiblemente. ¿Estás acusándome de algo, Elena? Te estoy dando la oportunidad de explicarte, de decirme por qué contactaste a esa inmobiliaria 3 días antes de mi accidente. ¿Por qué retiraste $20,000 en efectivo? ¿Por qué estabas buscando información sobre impugnación de testamentos y traumatismos craneales? Alejandra se levantó de un salto, alisando nerviosamente su vestido. No sé de qué estás hablando. Claramente el accidente afectó tu mente más de lo que pensábamos. Tengo pruebas, Alejandra. Fotos de tus correos electrónicos, registros de tus búsquedas, extractos bancarios, y César Ramírez ha sido localizado en Cartagena, viviendo muy por encima de sus posibilidades. El nombre de César pareció impactarla más que todo lo anterior. Sus ojos se agrandaron por un instante antes de que recuperara la compostura. Esta conversación ha terminado. Estás confundida, Elena, y me estás acusando de cosas absurdas. Se dirigió hacia la puerta, pero mis siguientes palabras la detuvieron. La policía está escuchando esta conversación en este momento, Alejandra, y tienen orden de arresto contra ti por intento de homicidio. Como si fuera una señal, la puerta del apartamento se abrió. El detective Ortega entró, seguido por 2 oficiales uniformados. Alejandra los miró con una mezcla de horror y furia. Alejandra Moreno, dijo formalmente Ortega, queda detenida para investigación sobre el intento de homicidio contra Elena Suárez. Mientras los oficiales recitaban sus derechos y le colocaban las esposas, Alejandra me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo, ni siquiera rabia. Era algo más complejo, casi calculador. Estás mirando en la dirección equivocada, Elena, dijo con una calma escalofriante. Siempre lo has hecho. Aquellas palabras enigmáticas quedaron resonando en mi mente mientras se la llevaban. Una sensación incómoda se instaló en mi estómago. ¿Qué había querido decir? ¿Estaba simplemente tratando de confundirme, de sembrar dudas para protegerse? ¿O había algo más, alguna pieza del rompecabezas que aún no había visto? El detective Ortega se quedó conmigo unos minutos más, recogiendo los equipos de grabación. Lo hizo muy bien, doña Elena. No confesó directamente, pero dijo suficiente para mantenerla detenida mientras profundizamos la investigación. Asentí distraída. ¿Qué cree que quiso decir con eso de que estoy mirando en la dirección equivocada? Es un truco común entre los culpables. Intentan desviar la atención, crear confusión. No le dé más vueltas. Pero algo en mi interior no me dejaba ignorar aquellas palabras. 35 años en el banco me habían enseñado a detectar cuando algo no encajaba, cuando había más en una historia de lo que aparentaba. Esa noche, sola en mi apartamento, realmente sola, sin María, sin vigilancia constante por primera vez en meses, me senté junto a la ventana observando las luces de Medellín. El plan de venganza que había trazado con tanto cuidado ahora parecía incompleto, como un rompecabezas con piezas faltantes. Alejandra estaba detenida, pero sus últimas palabras resonaban en mi mente como un presagio sombrío.
Estás mirando en la dirección equivocada, Elena. Siempre lo has hecho. ¿Qué quiso decir? ¿Que no era culpable o que no era la única culpable? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucía. ¿Mamá? Acabo de enterarme sobre Alejandra. ¿Qué pasó? Su voz sonaba tensa, ansiosa. Por un momento, dudé. ¿Debería confrontarla ahora por teléfono? ¿O esperar, observar, reunir más pruebas como hice con Alejandra? Es una larga historia, hija, respondí finalmente. ¿Por qué no vienes aquí mañana? Tenemos mucho de qué hablar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro, mamá, estaré allí temprano. Mientras colgaba, una certeza se formaba en mi corazón. Alejandra había sido solo el comienzo. La verdadera conspiración, la verdadera traición apenas comenzaba a revelarse. Y yo estaría lista para enfrentarla, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. Cuando mi hijo Mateo viajó a Bogotá por negocios, decidí enfrentar a Alejandra. La invité a tomar un té, diciéndole que quería discutir la transferencia de la Hacienda El Paraíso a su nombre y el de Mateo. Estaría usando un micrófono oculto y el detective y su compañero estarían en el apartamento vecino, escuchando todo. Durante nuestra conversación, la acusé directamente de haber manipulado los frenos de mi coche. Su rostro palideció ligeramente, pero lo negó todo. Cuando la policía entró para detenerla, sus últimas palabras fueron: «Estás mirando hacia el lado equivocado, Elena. Siempre lo has hecho». Esa noche no pude dormir. Algo en sus palabras me inquietaba. Entonces, escuché voces procedentes de la sala. Eran las 3 de la madrugada. Silenciosamente accedí a la aplicación conectada a las cámaras ocultas. La imagen estaba oscura, pero pude distinguir 2 siluetas. Una era Alejandra, reconocible por la bata de seda que siempre usaba. La otra era, no podía ser, Lucía, mi hija y mi nuera, cuchicheando en la sala de madrugada. Aquella noche, después de la detención de Alejandra, me sentía exhausta pero extrañamente insatisfecha. La adrenalina que me había mantenido funcionando durante semanas comenzaba a diluirse, dejando en su lugar una inquietud persistente. Las palabras finales de mi nuera, «estás mirando en la dirección equivocada», se repetían en mi mente como una melodía siniestra. Sabía que debería sentirme aliviada. La principal sospechosa de haber intentado matarme estaba bajo custodia policial. Las pruebas contra ella eran sólidas. Los correos electrónicos sobre la hacienda, el dinero retirado en efectivo, las búsquedas incriminatorias. Sin embargo, algo no encajaba completamente, como una nota discordante en una sinfonía por lo demás perfecta. Me preparé una taza de té de manzanilla, esperando que me ayudara a conciliar el sueño. El apartamento se sentía extrañamente silencioso, sin la presencia constante de María o las visitas regulares de Alejandra. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente sola con mis pensamientos. Me dirigí a mi habitación, dejando la taza en la mesita de noche. Por costumbre, revisé la aplicación de las cámaras en mi teléfono antes de acostarme. Todas mostraban habitaciones vacías y oscuras. Estaba a punto de desconectar cuando un movimiento en la cámara de la entrada captó mi atención. La puerta se abría lentamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un intruso? ¿Alguien más implicado en el intento de asesinato venía a terminar el trabajo? Pero entonces reconocí la silueta que entraba sigilosamente. Lucía. Mi hija tenía llave, por supuesto. ¿Pero qué hacía aquí a estas horas de la noche? Se movió con cautela por el vestíbulo, como si temiera hacer ruido. La vi dirigirse hacia la sala y encender solo la pequeña lámpara de mesa, creando un círculo de luz tenue. Sacó su teléfono y pareció marcar un número. «Está hecho», la oí decir en voz baja. «La han detenido esta tarde». No confesó nada concreto, pero las pruebas son suficientes para mantenerla encerrada por ahora. «Sí, me quedaré aquí esta noche, para asegurarme de que mamá está bien». Hizo una pausa, escuchando a quien fuera que estaba al otro lado de la línea. Su expresión se tensó. «No digas tonterías. Claro que no sospecha nada. Cree que Alejandra actuó sola. Tenemos que ser pacientes. El detective ese, Ortega, sigue husmeando. No podemos arriesgarnos ahora». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Lucía estaba involucrada. Mi propia hija formaba parte de la conspiración para matarme. Era demasiado horrible para contemplarlo, pero allí estaba,
su voz susurrando en la penumbra de mi sala, hablando de mí, de Alejandra, de sospechas y riesgos. Estaba tan absorta en la incredulidad que casi no noté el timbre del apartamento. Lucía se sobresaltó terminando apresuradamente la llamada. «Tengo que colgar, ¿hay alguien en la puerta?» La vi aproximarse cautelosamente al interfono. «¿Quién es?», preguntó. «Soy yo», respondió una voz que reconocí inmediatamente. Alejandra. Mi mente entró en cortocircuito. ¿Alejandra? ¿Cómo era posible? La había visto ser esposada y llevada por la policía apenas unas horas antes. ¿Había sido liberada tan rápido? ¿O nunca la llevaron realmente a la comisaría? Lucía abrió la puerta y efectivamente allí estaba mi nuera. Ya no llevaba el elegante vestido azul de la tarde, sino ropa casual y una expresión de evidente tensión. «¿Qué haces aquí?», susurró Lucía, mirando nerviosamente hacia el pasillo que conducía a mi habitación. «Se supone que deberías estar detenida». «Salí bajo fianza», respondió Alejandra, entrando rápidamente y cerrando la puerta tras ella. Mi abogado movió algunos hilos. «Pero eso no importa ahora. Tenemos un problema mucho mayor». «¿Qué problema?». Alejandra se quitó la chaqueta, dejándola sobre el sofá. «César Ramírez. La policía lo localizó en Cartagena». «¿Y qué? No puede vincularnos directamente». «No estés tan segura. El dinero que recibió puede rastrearse hasta mí. Y si lo presionan lo suficiente...». Lucía se llevó las manos a la cabeza. «Te dije que era demasiado arriesgado. Joaquín conocía a otros que habrían hecho el trabajo sin dejar rastro. Y confiar en los contactos criminales de tu noviecito. No me hagas reír. Necesitábamos a alguien que conociera los coches, que pudiera hacer parecer un accidente plausible». Mi cabeza daba vueltas mientras observaba la escena en la pequeña pantalla de mi teléfono. Cada palabra confirmaba mis peores temores. No solo Alejandra había intentado matarme, sino que Lucía, mi propia hija, era su cómplice. Y había un tercer implicado, Joaquín, el joven del barrio La Esperanza, con quien le había prohibido salir. «¿Está dormida?», preguntó Alejandra señalando hacia mi habitación. «Supongo. Tomó sus medicamentos para dormir hace horas, esos que reemplazamos por unos más fuertes. Otro golpe. Incluso mis medicamentos habían sido manipulados. ¿Cuántas capas tenía esta traición? Tenemos que asegurarnos», insistió Alejandra. «Si descubre que estoy aquí». Las vi dirigirse hacia mi habitación. Rápidamente apagué el teléfono y me metí en la cama, fingiendo dormir profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. La puerta se abrió silenciosamente y sentí la presencia de ambas observándome desde el umbral. «Está profundamente dormida», susurró Alejandra. «Vamos». Esperé hasta que sus pasos se alejaron antes de volver a encender el teléfono y acceder a la aplicación de las cámaras. Habían regresado a la sala y ahora hablaban con más libertad, creyéndome inconsciente. «Necesitamos un nuevo plan», decía Alejandra, paseándose nerviosamente. «La acusación contra mí no prosperará sin una confesión, pero estarán vigilándome. No podemos arriesgarnos a otro accidente tan pronto. ¿Y si simplemente esperamos?», sugirió Lucía. Mamá ya estaba considerando transferir la hacienda. Después de todo este drama, quizás esté aún más dispuesta. Alejandra la miró con desprecio. ¿Y arriesgarnos a que cambie de opinión? ¿O a que el detective ese siga investigando y descubra tu participación? No, necesitamos actuar antes. Joaquín dice que podría conseguir algo, murmuró Lucía. Algo que parecería natural, sin violencia, sin dolor, como si simplemente se durmiera y no despertara. Un escalofrío recorrió mi columna. Estaban hablando de envenenarme. Mi propia hija discutía fríamente cómo matarme mientras yo dormía en la habitación contigua. «No confío en ese novio tuyo», espetó Alejandra. «Su incompetencia casi nos cuesta todo. Si César no hubiera cortado los cables equivocados, no fue culpa de Joaquín. Él solo hizo de intermediario con César. Da igual. El punto es que necesitamos algo más seguro esta vez, algo que no pueda fallar». Continuaron discutiendo detalles, planes alternativos, escenarios. Cada palabra era una puñalada a mi corazón. La traición de Alejandra era dolorosa, pero de alguna manera esperable. Nunca habíamos sido cercanas. Siempre había percibido su ambición desmedida. Pero Lucía, mi pequeña, mi niña de los ojos, la había criado, la había amado incondicionalmente. ¿Cómo podía estar planeando mi muerte tan fríamente?
Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se despidieron. Alejandra se iría a un hotel. No podía regresar a su casa por si la policía la vigilaba. Lucía se quedaría en el apartamento, supuestamente para cuidarme. Mañana seguiremos hablando, dijo Alejandra antes de marcharse. Mientras tanto, actúa con normalidad, que ella siga creyendo que solo yo estoy involucrada. Cuando la puerta se cerró tras Alejandra, vi a Lucía regresar a la sala. Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, en un gesto que podría confundirse con remordimiento, pero entonces la vi sacar su teléfono nuevamente. «Joaquín», dijo en voz baja, «necesito verte mañana temprano. Alejandra está cada vez más inestable. Temo que cometa alguna estupidez y nos implique a todos. Sí, sigue con el plan original. Si conseguimos ese medicamento que mencionaste, podría ser nuestra mejor opción». Apagué el teléfono, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. La magnitud de la traición era abrumadora. Mi propia hija conspiró para matarme y ahora planeaba un segundo intento. ¿Por dinero? ¿Por la hacienda? ¿O había algo más que aún desconocía? No dormí en toda la noche. ¿Cómo podría? Sabía que a pocos metros, en la sala de mi propio apartamento, dormía alguien que deseaba mi muerte. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No podía enfrentar a Lucía sola. Necesitaba ayuda. Con manos temblorosas envié un mensaje al detective Ortega. «Urgente. Venga a mi apartamento lo antes posible. Descubrí algo terrible. No mencione esta comunicación a nadie». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Estaré allí en 30 minutos». Me levanté y me vestí lentamente, preparándome mentalmente para lo que vendría. Cuando salí de mi habitación, encontré a Lucía en la cocina, preparando café como si fuera un día normal, como si no hubiera estado planeando mi muerte horas antes. «Buenos días, mamá», me saludó con una sonrisa que ahora veía tan falsa como la de Alejandra. «¿Cómo dormiste?» «Sorprendentemente bien», mentí, aceptando la taza que me ofrecía pero sin beber de ella. ¿Quién sabe qué podría contener? «¿A qué hora llegaste anoche?» Un destello de inquietud cruzó su rostro. «¿Me oíste?» Intenté no hacer ruido. «Vine tarde después de estudiar en la biblioteca». «No te preocupes, apenas te sentí llegar», respondí, observando cómo se relajaba visiblemente. «¿Tienes planes para hoy?» «No realmente. Pensaba quedarme contigo. Después de todo lo que pasó con Alejandra, no quiero dejarte sola». La amabilidad en su voz, la preocupación fingida, todo me resultaba ahora tan transparente. ¿Cómo no lo había visto antes? Quizás porque, como madre, lo último que quieres creer es que tu propio hijo desea tu muerte. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándonos a ambas. «¿Esperas a alguien?», preguntó Lucía tensándose. «Debe ser María», improvisé. «Le pedí que viniera temprano hoy». Me dirigí a la puerta, consciente de la mirada recelosa de mi hija sobre mí. Al abrir, el detective Ortega estaba allí, vestido de civil, pero con una expresión grave que indicaba que había captado la urgencia de mi mensaje. «Buenos días, doña Elena», dijo formalmente. «Vine a hacerle algunas preguntas adicionales sobre el caso». Lo invité a pasar, notando cómo Lucía se ponía pálida al verlo. No era María, como había dicho, sino el detective que había detenido ante Alejandra el día anterior. «Lucía», la presenté innecesariamente. «Ya conoces al detective Ortega». «Solo de vista», respondió ella forzando una sonrisa. «¿Pasó algo con Alejandra?» El detective me miró, esperando alguna señal sobre cómo proceder. No habíamos tenido tiempo de coordinar nada. «Quizás deberíamos hablar en privado, detective», sugerí. «Lo que tengas que decirle puedes decirlo delante de mí», interrumpió Lucía, su voz más firme de lo normal. «Soy tu hija. No hay secretos entre nosotras. Si solo supiera cuánto sabía yo de sus secretos». «Está bien», concedí, sentándome en el sofá, el mismo donde horas antes ella y Alejandra habían planeado mi muerte. «Detective, anoche descubrí algo perturbador. Mi nuera no actuó sola en el intento de asesinato. Tuvo una cómplice». Vi cómo Lucía se tensaba, sus nudillos blancos alrededor de la taza de café que sostenía. «¿Una cómplice?», repitió el detective, captando mi mensaje. «¿Tiene pruebas de eso?» «Las tengo», afirmé, sosteniendo la mirada de mi hija. «Grabaciones de las cámaras de seguridad que instalamos, conversaciones muy reveladoras captadas anoche mismo en esta sala.
El color abandonó completamente el rostro de Lucía. La taza se deslizó de sus manos, estrellándose contra el suelo. El café se derramó como una mancha oscura sobre el piso de madera, una metáfora perfecta de cómo la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. «No sé de qué estás hablando», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. «¿Sabes exactamente de qué hablo, Lucía?», respondí, mi voz firme a pesar del dolor que sentía. «Tú y Alejandra anoche, aquí mismo, discutiendo cómo falló el primer intento de matarme y planeando un segundo intento, hablando de César Ramírez, de Joaquín, de medicamentos que me harían dormir para siempre». El detective Ortega se movió casi imperceptiblemente, colocándose estratégicamente entre Lucía y la puerta. Ella lo notó, sus ojos ahora frenéticos buscando una salida. «Mamá, esto es una locura. Estás acusándome de intentar matarte. Soy tu hija, te amo». «Yo también te amo, Lucía. Por eso esto duele tanto». Pero escuché cada palabra sobre cómo tú y Alejandra planearon el accidente, cómo contactaron a César a través de Joaquín, cómo manipularon mis medicamentos. «Puedo explicarlo», dijo desesperadamente. «No es lo que parece. Sí, hablé con Alejandra anoche, pero estaba tratando de entender qué había pasado. Estaba intentando protegerte». «¿Protegerme?», repetí incrédula. «¿Discutiendo cómo envenenarme es protegerme?». Lucía pareció derrumbarse ante mis ojos. La fachada de inocencia se desmoronó, revelando a una joven asustada y acorralada. Por un momento, vi a la niña que una vez fue, la que venía a mi cama cuando tenía pesadillas, la que me hacía dibujos para el Día de la Madre. «No entiendes», susurró, lágrimas formándose en sus ojos. «Nunca quisimos que te hicieras daño de verdad. Solo necesitábamos el dinero. Joaquín está en problemas, debe dinero a gente peligrosa y la hacienda vale millones. Así que decidiste que mi vida valía menos que la deuda de tu novio», concluí, cada palabra como un cuchillo en mi propio corazón. «No, Joaquín dijo que los frenos solo fallarían parcialmente, que tendrías tiempo de usar el freno de mano, que como mucho tendrías un pequeño susto». No debía ser así. El detective Ortega intervino finalmente, su voz profesional pero teñida de compasión. «Lucía Suárez, debo pedirle que me acompañe a la comisaría para prestar declaración sobre su participación en el intento de homicidio contra su madre». «Por favor, mamá», suplicó Lucía, ignorando al detective. «Fue un error terrible. Estaba desesperada, no pensaba con claridad. Alejandra me manipuló, me convenció de que nadie saldría herido. Quería creerle. Una parte de mí, la madre que la había acunado en sus brazos, quería encontrar una excusa, una explicación que mitigara la traición. Pero la banquera pragmática, la mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato, sabía que no había justificación posible. «Te amaba incondicionalmente, Lucía», dije finalmente, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Y tú elegiste el dinero sobre mi vida». Mientras el detective la escoltaba fuera del apartamento, Lucía se volvió una última vez hacia mí. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento». Quedé sola en el apartamento, rodeada de los fragmentos de mi vida destrozada. Mi nuera y mi hija habían conspirado para matarme. Mi hijo había sido engañado por ambas. La hacienda, ese pedazo de tierra que representaba el legado de mi esposo, se había convertido en el motivo de mi casi muerte. Me senté en silencio, contemplando cómo mi mundo se había desmoronado en cuestión de días. El camino hacia la justicia sería largo y doloroso. Habría juicios, declaraciones, evidencias. Mi familia, lo que quedaba de ella, estaría en el centro de un escándalo. Mateo tendría que enfrentar la devastadora verdad sobre su esposa y su hermana, pero en medio de toda esa oscuridad, una certeza comenzaba a formarse. Había sobrevivido a un accidente mortal, a una traición impensable, a la revelación más dolorosa que una madre puede enfrentar. Y seguiría sobreviviendo paso a paso, día a día, reconstruyendo mi vida desde las cenizas de la traición. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era el detective Ortega. «Doña Elena, ¿cómo se encuentra?» «Sobreviviendo, detective. Como siempre. Lucía ha comenzado a cooperar. Está proporcionando detalles sobre todo el plan, implicando directamente a Alejandra y a Joaquín Mendoza. La policía está buscando a Mendoza en este momento». «¿Y ahora qué?», pregunté,
sintiendo el peso de la incertidumbre. Ahora, respondió él con voz firme, buscamos justicia y usted comienza a reconstruir su vida. Justicia, reconstrucción, palabras poderosas pero abstractas frente a la magnitud de lo que había perdido. Sin embargo, mientras miraba por la ventana hacia las montañas que rodeaban Medellín, sentí una chispa de determinación encenderse en mi interior. Esta no sería mi historia final. No terminaría como la víctima de la traición de mi familia. Encontraría la manera de convertir esta tragedia en algo significativo, de usar el dolor como combustible para algo mejor. No sabía cómo exactamente, pero estaba segura de una cosa. La mujer que sobrevivió a ese accidente en el cerro Las Golondrinas no se rendiría ahora. Al día siguiente, confronté a Lucía, mi hija menor. Tras una intensa conversación, ella finalmente se derrumbó. No era para ser así, mamá. Joaquín dijo que solo quería asustarte, hacer que te dieras cuenta de que necesitabas ayuda, que no podías vivir sola más, para que aceptaras la idea de darnos el dinero, de transferir la hacienda. Mi hija confesó que Joaquín Mendoza, su novio secreto del barrio La Esperanza, había sugerido sabotear parcialmente los frenos para asustarme. Alejandra descubrió su relación y en lugar de ayudarla a detenerlo, vio una oportunidad. Si yo estaba asustada, vulnerable, sería más fácil convencerme de ceder el control de mis bienes. Ella proporcionó el dinero para que Joaquín contratara a César, ex empleado del taller, para hacer el trabajo. Pero César estropeó todo, cortó los cables equivocados. El accidente fue mucho peor de lo que debería haber sido. Mi propia hija, mi Lucía, había participado en una conspiración que casi me cuesta la vida, por dinero, por amor a un criminal, por ingenuidad. Las semanas que siguieron a la detención de Lucía fueron las más solitarias de mi vida. Ni siquiera cuando perdí a mi esposo 8 años atrás, sentí un vacío tan profundo. La muerte, por dolorosa que sea, es parte natural de la vida, pero la traición, especialmente de alguien que trajiste al mundo, criaste, amaste incondicionalmente, es una herida que sangra de una manera diferente. Mateo volvió de Bogotá el mismo día, devastado por las noticias. Todavía recuerdo la expresión en su rostro cuando entró al apartamento. Una mezcla de incredulidad, horror y una tristeza tan profunda que parecía envejecerlo 10 años en un instante. ¿Cómo pudo pasar esto, mamá?, preguntó, desplomándose en el sofá donde horas antes su hermana había confesado su crimen. ¿Cómo pudieron Alejandra y Lucía? No tenía respuestas simples que ofrecer. ¿Cómo explicar que su esposa y su hermana habían conspirado para herir a su madre? ¿Cómo justificar lo injustificable? Las personas toman decisiones terribles por razones que parecen tener sentido para ellas en ese momento, respondí, sentándome a su lado. Alejandra quería la hacienda, el dinero, el estatus. Lucía quería una vida con aquel muchacho que le prohibí ver. Joaquín Mendoza, murmuró Mateo, el nombre saliendo como veneno de sus labios. Lo conocí una vez, ¿sabes? Lucía nos presentó casualmente en un café. Sentí algo extraño en él inmediatamente, pero nunca imaginé. La policía había arrestado a Joaquín aquella misma tarde, escondido exactamente donde Lucía había indicado, en una cabaña abandonada en los límites de la hacienda El Paraíso. Según el detective Ortega, no ofreció resistencia. Al contrario, parecía casi aliviado por haber sido encontrado, como si el peso de lo que había hecho fuera demasiado grande para cargarlo solo. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El caso ocupó los titulares locales. Ex banquera sobrevive a conspiración familiar. Triángulo amoroso lleva a intento de asesinato, obligándome a evitar salir de casa para no enfrentar miradas curiosas y preguntas inconvenientes. El residencial Los Almendros, antes un refugio de tranquilidad, se convirtió en una prisión voluntaria. Mateo se mudó temporalmente a mi apartamento, durmiendo en la habitación que antes era de Lucía. Su matrimonio estaba en ruinas, su hermana y esposa presas, su vida profesional en suspenso, mientras trataba de administrar el caos familiar. Por las noches, lo escuchaba llorar silenciosamente y mi corazón se partía aún más. Fue en una de esas noches, aproximadamente 2 meses después de los arrestos, que tomé una decisión. No podíamos continuar así, viviendo en las sombras, prisioneros del pasado, paralizados por el dolor.
Necesitábamos enfrentar lo que había sucedido, mirar a los ojos de quienes nos traicionaron y seguir adelante de alguna manera. Quiero visitar a Lucía, anuncié durante el desayuno, rompiendo el silencio que se había convertido en nuestra compañía constante. Mateo levantó los ojos de la taza sorprendido. ¿Estás segura, mamá? Después de todo, precisamente por todo, necesitamos respuestas, un cierre. No podemos vivir para siempre en las sombras de lo que pasó. Asintió lentamente. ¿Y Alejandra? Dudé. La rabia que sentía hacia mi nuera era diferente. Lucía era joven, influenciable, cegada por un amor equivocado. Alejandra era calculadora, manipuladora. Había usado a mi propia hija como peón en su juego codicioso. Una cosa a la vez, respondí finalmente. A la mañana siguiente, enfrenté lo que parecía ser el viaje más largo de mi vida hasta la cárcel femenina de Medellín. Cada kilómetro recorrido me traía destellos del accidente, el pedal del freno cediendo bajo mi pie, el coche ganando velocidad en el descenso, el impacto violento contra el árbol. Cerré los ojos, respirando profundamente. No podía permitirme ser dominada por el miedo ahora. La prisión era un lugar frío, impersonal, con su olor característico a desinfectante industrial y desesperación humana. Pasé por los procedimientos de seguridad como si estuviera en trance. La identificación, el registro, las instrucciones sobre lo que podía o no decir. Cuando finalmente me condujeron a la sala de visitas, mi corazón latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Y entonces ella entró, mi Lucía, mi pequeña, vestida con el uniforme naranja de la institución sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta simple. Parecía más delgada, con ojeras profundas, pero lo que más me impresionó fue su mirada. Había algo diferente en ella, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y una madurez forzada que no estaba allí antes. «Mamá», dijo, la voz quebrada, deteniéndose a unos pasos de la mesa que nos separaba. «Siéntate, hija», respondí, indicando la silla frente a mí. Por algunos momentos permanecimos en silencio, simplemente estudiándonos. Era como si nos viéramos por primera vez, o quizás viendo versiones de nosotras mismas que nunca habíamos conocido antes. «Pensé que nunca vendrías», dijo finalmente. «Yo también». Otro silencio, más pesado esta vez. «¿Cómo está Mateo?», preguntó, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la mesa. Devastado, confundido, intentando entender cómo su esposa y su hermana pudieron hacer lo que hicieron. Bajó los ojos. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». La pregunta flotó en el aire como humo. ¿Cómo estaba? Ni siquiera yo lo sabía con certeza. Sobreviviendo día tras día, respiración tras respiración. «Estoy aquí», respondí simplemente. «Y quiero entender, Lucía. Realmente entender lo que pasó. No las explicaciones apresuradas de aquel día, no las acusaciones lanzadas en el calor del momento. La verdad completa». Levantó la mirada y vi lágrimas formándose en sus ojos. «¿Por dónde quieres que empiece?». «Por el principio, por Joaquín. ¿Cómo entró en tu vida?». Lucía respiró profundamente, como si reuniera valor. «Conocí a Joaquín en una fiesta en la universidad, hace casi un año. Él no era estudiante, estaba allí con amigos. Al principio fue solo la emoción de lo prohibido, ¿sabes? Era tan diferente de los muchachos que siempre quisiste que yo saliera, los hijos de tus amigos del banco, los compañeros de universidad de buena familia». Reconocí la crítica implícita, pero dejé pasar. No era momento para defensivas. Cuando descubrí quién era realmente, ya estaba enamorada, o creía estarlo. Él me mostró un mundo diferente, mamá. El barrio La Esperanza no es solo lo que ves en las noticias. Hay personas reales allí, familias, niños, sueños. Y también hay drogas, violencia, crimen. Completé, incapaz de contenerme. Asintió, sorprendiéndome. «Sí, hay». Y Joaquín estaba involucrado en todo eso más profundamente de lo que me contó al principio. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Él debía dinero a personas peligrosas, mucho dinero, y comenzaron a amenazarme a mí también. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Amenazarte cómo? Me seguían a la salida de la universidad. Llamaban en medio de la noche. Decían que sabían dónde vivía. ¿Dónde vivías tú? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no pediste ayuda? Lucía rió, un sonido amargo, sin humor. ¿Y decir qué? «Mamá,
Estoy saliendo a escondidas con aquel muchacho que prohibiste y ahora traficantes me están amenazando. Habrías sacado de la universidad, me habrías enviado lejos, denunciado a Joaquín a la policía. No estaba equivocada. Era exactamente lo que habría hecho. Fue cuando Alejandra lo descubrió, continuó Lucía. Me vio con Joaquín en un restaurante en la zona este. Al día siguiente, me confrontó. Dijo que te contaría todo a ti y a Mateo si no la ayudaba. ¿A conseguir la hacienda? Lucía asintió. Al principio era solo eso. Yo debía convencerte de que era hora de pasar el control de la hacienda a Mateo y Alejandra. Hablar sobre cómo merecías descansar, disfrutar la vida sin preocupaciones. Y cuando eso no funcionó, Joaquín sugirió el sabotaje del coche. Te juro, mamá, él dijo que sería solo un susto, que los frenos solo fallarían parcialmente, que tendrías tiempo de usar el freno de mano o desviarte hacia la banquina. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Fui tan estúpida, tan ciega. ¿Cómo pude creer que cortar frenos podría ser seguro? ¿Y Alejandra?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuál fue exactamente su papel? Cuando le conté el plan de Joaquín, pensé que me ayudaría a impedirlo. En vez de eso, vio una oportunidad. Dijo que si sufrías un accidente leve, te asustarías, quedarías vulnerable, más propensa a aceptar ayuda y a ceder el control de tus bienes. Ella dio el dinero para contratar a César, el ex empleado del taller, para hacer el trabajo. Joaquín sería el intermediario, pero César estropeó todo. Lucía bajó la cabeza. Cortó los cables equivocados o cortó demasiado. No sé exactamente. El resultado fue que los frenos fallaron completamente desde el inicio del descenso, no en la parte más plana como Joaquín había planeado. Permanecí en silencio, absorbiendo aquella información. Pensar que mi vida había sido puesta en riesgo por un error técnico de un saboteador incompetente hacía todo aún más absurdo, más indignante. Cuando supimos del accidente, de lo grave que fue, Joaquín entró en pánico, continuó Lucía. Quería huir inmediatamente, pero le dije que sería sospechoso. Alejandra estuvo de acuerdo. Decidimos que él se escondería por un tiempo, mientras Alejandra y yo actuábamos normalmente. ¿Y el dinero que mencionaron en aquella conversación nocturna? Los traficantes a quienes Joaquín debía no desaparecieron solo porque él estaba escondido. Las amenazas continuaron. Alejandra prometió más dinero si yo seguía ayudando con el plan de convencerte a transferir la hacienda. Me incliné hacia adelante, los codos apoyados en la mesa. Lucía, mírame. ¿Realmente crees que habría parado ahí? Si yo hubiera transferido la hacienda, si hubiera dado el dinero que querían. Dudó, y vi la verdad en sus ojos antes incluso de que respondiera. No sé, quería creer que sí, pero las deudas de Joaquín eran grandes, y Alejandra, ella siempre quería más. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Lucía se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Mi abogado dice que tengo buenas posibilidades de una pena reducida por colaborar con la investigación, tal vez 5 a 8 años, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de 1/3 de la pena. 5 a 8 años. Mi hija quedaría presa hasta sus 20 y tantos años, sus mejores años perdidos tras las rejas. La injusticia de esto, una injusticia que ella misma creó, era casi insoportable. Y Joaquín recibirá más tiempo. Ya tenía antecedentes y fue el mentor principal del plan. Alejandra también, por financiar y conspirar. Asentí lentamente. La justicia se haría, al parecer, pero ¿a qué costo para nuestra familia? ¿Me odias, mamá?, preguntó Lucía, la voz casi un susurro. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Odiar a mi propia hija? Incluso después de todo, la idea parecía imposible, contraria a todo lo que había en mí. No, Lucía, no te odio. Estoy profundamente dolida, decepcionada. Y sí, por un tiempo, sentí rabia, mucha rabia, pero odiar no. Eres mi hija, eso nunca cambiará. Sus manos encontraron las mías sobre la mesa, apretándolas con fuerza. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Sé que las palabras no arreglan nada, pero necesito que sepas. Me arrepiento todos los días, cada minuto. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpí suavemente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante a partir de aquí. Nuestra conversación fue interrumpida por el aviso de que el tiempo de visita estaba terminando.
Antes de separarnos, Lucía sostuvo mi brazo. Hay algo que necesito decirte, algo importante, sobre la hacienda. ¿Qué pasa con ella? Joaquín escondió cosas allí, drogas, dinero, documentos, en el granero viejo, bajo el piso de madera. Si la policía encuentra, entendí inmediatamente la implicación. Si drogas fueran encontradas en mi propiedad, yo podría ser implicada. La hacienda podría ser confiscada. Gracias por contarme, dije, apretando su mano una última vez. Me ocuparé de eso. Al salir de la prisión, llamé inmediatamente al detective Ortega, relatando lo que Lucía me había contado. Prometió una operación discreta para remover el material ilegal sin llamar la atención sobre la hacienda o sobre mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias, reuniones con abogados. El caso avanzó rápidamente, gracias a las confesiones de todos los involucrados. Joaquín, Alejandra y Lucía fueron formalmente acusados y aguardaban juicio. César Ramírez, quien había realizado el sabotaje, hizo un acuerdo de delación premiada y recibió una pena menor. En una tarde lluviosa de octubre, aproximadamente 4 meses después del accidente, recibí una llamada inesperada. Era Alejandra, desde la prisión. «Quisiera verte, Elena», dijo, la voz desprovista de la arrogancia que siempre la caracterizó. «Hay cosas que necesito decir personalmente». Dudé. Estaba lista para confrontar a la mujer que había orquestado todo junto con Joaquín, la mujer que usó a mi propia hija contra mí. «Por favor», insistió ante mi silencio. «Sé que no lo merezco, pero pido esta última oportunidad». 2 días después, me encontré nuevamente en la prisión femenina, esta vez para enfrentar no a mi hija, sino a la mujer que había sido mi nuera por 15 años. Alejandra entró en la sala de visitas con la misma postura elegante de siempre, pero había algo quebrado en sus ojos, algo que ni siquiera el uniforme carcelario conseguía esconder. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «¿Qué quieres, Alejandra?», pregunté directamente. No tenía energía para juegos o manipulaciones. Me estudió por un momento, como si midiera sus palabras. «Quiero pedir perdón, no porque espere recibirlo, sino porque mereces oírlo». «¿Perdón por qué exactamente? ¿Por intentar matarme? ¿Por usar a mi hija? ¿Por traicionar a mi hijo?» «Por todo eso y más», bajó los ojos. «Siempre supiste, ¿verdad? Desde el principio siempre supiste que había algo mal en mí». Era verdad. Desde el primer día sentí que había algo calculador en Alejandra, algo que no se alineaba con la imagen de nuera perfecta que intentaba proyectar. «¿Qué te pasó, Alejandra? Lo tenías todo: carrera, familia, futuro, codicia», respondió simplemente, «y un vacío que nunca conseguí llenar. Cada conquista solo me hacía querer más dinero, más estatus, más poder. La hacienda se convirtió en una obsesión, la idea del resort, la imagen de la empresaria exitosa. Y valía la pena arriesgar todo por eso. Tu matrimonio, tu libertad». Se rió un sonido amargo. «Obviamente no, pero en ese momento, en el calor del momento, parecía un riesgo calculado, un pequeño accidente. Tú asustada, más propensa a ceder. Nunca imaginé que llegaría a este punto». «¿Y Lucía? ¿Cómo pudiste usar a una chica de 19 años de esa forma?». Alejandra suspiró profundamente. Apareció como una oportunidad perfecta. Joven, enamorada de un muchacho problemático, desesperada por aprobación. Cuando la vi con Joaquín en aquel restaurante, supe inmediatamente que había encontrado mi palanca contra ti. La frialdad con que hablaba de manipular a mi hija me llenaba de una rabia renovada. Pero había algo más en su voz ahora. ¿Arrepentimiento tal vez? ¿O solo resignación? «¿Mateo sabe que estás viéndome hoy?», preguntó. «No, él está pensando en pedir el divorcio, ¿sabías?», asintió lentamente. «Lo imaginaba. Es lo mejor para él. Dile que lo siento, por todo. Él merecía mucho más de lo que yo jamás podría dar». Permanecí en silencio, observando a la mujer frente a mí. Era difícil conciliar esta Alejandra arrepentida con la manipuladora calculadora que conocí por tantos años. ¿Sería otra actuación? ¿O el tiempo en prisión había realmente provocado alguna reflexión? «¿Por qué me llamaste aquí hoy, Alejandra?» «Realmente». Levantó los ojos y vi algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad genuina. «Porque necesito que sepas que, a pesar de todo, nunca quise que murieras.
El plan era asustar, manipular, no matar, y porque dudó, la voz fallando. Porque eres la única persona que puede decirle a Mateo que, a pesar de todos mis errores, realmente lo amaba, a mi manera distorsionada. Al salir de la prisión aquel día, sentí un peso extraño en el pecho, no más ligero, solo diferente. Las confesiones de Lucía y Alejandra habían traído respuestas, pero también nuevas preguntas, nuevos dilemas morales, nuevas heridas. En el camino a casa, desvié la ruta y conduje hasta la hacienda El Paraíso. No iba allí desde antes del accidente, desde que se convirtió en el epicentro de tantas codicias y traiciones. La propiedad estaba como siempre, los ceibos florecidos, el arroyo corriendo tranquilo, la casa simple pero acogedora que mi marido tanto amaba. Caminé lentamente por los campos, sintiendo la suave brisa de fin de tarde acariciar mi rostro. Cuántos recuerdos guardaba aquel lugar, picnics familiares, cumpleaños, navidades, y ahora también una conspiración que casi me cuesta la vida. Me senté en el viejo columpio del porche, el mismo donde mecía a Mateo y Lucía cuando eran niños, y tomé una decisión. No permitiría que el odio, el resentimiento o el miedo definieran el resto de mi vida. Tenía 65 años, había sobrevivido a un accidente terrible y a la traición de las personas más cercanas, pero también tenía un hijo que me necesitaba, una hija para apoyar en su jornada de redención y muchos años por delante. La hacienda, objeto de tanta codicia, se convertiría en algo completamente diferente de lo que Alejandra había planeado. No un resort lujoso, sino un centro de recuperación para jóvenes en situación de riesgo, jóvenes como Joaquín, que sin orientación y oportunidades encontraban en el crimen un camino aparentemente inevitable. Mientras el sol se ponía en el horizonte, trayendo tonos de naranja y rosa al cielo de Medellín, sentí una paz que no experimentaba desde hacía meses. El camino sería largo, la reconstrucción dolorosa, pero por primera vez desde el accidente vi un camino adelante, no solo de supervivencia, sino de propósito renovado. La justicia se haría en los tribunales, la sanación, sin embargo, ocurriría en los corazones, en las mentes, en las elecciones diarias que yo, Mateo e incluso Lucía haríamos de aquí en adelante. Y en eso, quizás, residía la verdadera venganza, no en el castigo, sino en la transformación de una tragedia en algo que pudiera, de alguna forma pequeña, hacer el mundo un poco mejor. Hoy, 2 años después de aquel terrible accidente en el Cerro Las Golondrinas, estoy sentada en el porche de la hacienda El Paraíso, observando a los jóvenes que ahora frecuentan el Centro de Recuperación Nuevos Caminos. El lugar que una vez fue objeto de tanta codicia, ahora transforma vidas, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes la sociedad había descartado. Mi venganza no fue la que muchos esperarían. No busqué destruir a quienes me traicionaron, sino construir algo nuevo y significativo de las cenizas de su traición. La verdadera victoria no estuvo en ver a Lucía, Alejandra y Joaquín tras las rejas, sino en reclamar mi propia vida y darle un propósito que trasciende el dolor personal. Tal vez tú, que me escuchas ahora, te preguntes si realmente pude perdonar. La respuesta no es simple. El perdón es un camino, no un destino. Cada día avanzamos un poco más hacia la comprensión y la paz interior, pero las cicatrices permanecen, recordándonos que algunas heridas cambian nuestras vidas para siempre. Si mi historia te ha conmovido de alguna manera, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber de dónde eres, qué te impactó más de este relato, qué harías tú en mi lugar. Tus palabras no son solo mensajes digitales, son puentes entre historias humanas, confirmaciones de que nuestro dolor compartido puede convertirse en sabiduría colectiva. No olvides suscribirte al canal Abuela Recordó para conocer otras historias reales como la mía, historias de personas comunes que enfrentaron circunstancias extraordinarias, que cayeron y se levantaron, que sobrevivieron para contar lo que muchos no conseguirían soportar. También te pido que des tu like a este video. Puede parecer un gesto simple, pero para quienes trabajamos diariamente para llevar estas historias hasta ti, cada me gusta representa reconocimiento y motivación para continuar.
Reunir el coraje para relatar esta historia tan personal y dolorosa no fue fácil. Revivir cada momento, cada descubrimiento, cada traición, requirió abrir heridas que aún están sanando. Pero si mi relato puede ayudar a una persona a reconocer señales de manipulación, a valorar a quienes realmente la aman, o simplemente a encontrar fuerzas para seguir adelante después de una traición devastadora, habrá valido cada palabra. Gracias sinceramente por escucharme. Desde Medellín para Latinoamérica y el mundo, esta es Elena Suárez, recordándote que nuestras cicatrices, visibles o invisibles, no definen quiénes somos, pero la forma como reaccionamos a ellas, sí. Hasta el próximo video del canal Abuela Recordó. Y recuerda, comenta, suscríbete y si puedes, apoya con un me gusta. Tu participación es fundamental para mantener vivas estas historias que necesitan ser contadas.